Recomendaciones de seguridad. El Centro de Convenciones les da la más cordial bienvenida. A continuación brindaremos información importante para su seguridad, por lo que recomendamos seguir las siguientes indicaciones. Nuestras instalaciones cuentan con un sofisticado sistema de detección de alarma contra incendios, detectores de humo y señales de seguridad, así como extintores y gabinetes contra incendio. En caso de emergencia, ubique la puerta de salida más cercana, que lo conducirá a la ruta de evacuación. A los exteriores del Centro de Convenciones, en la Avenida Arqueología, encontrará el personal de asistencia médica y ambulancia ante cualquier eventualidad. Se recomienda mantener las vías de acceso y circulación libres de obstáculos. Para facilitar una rápida evacuación de emergencia, mantener la calma y dirigirse ordenadamente hacia las puertas de salida, siguiendo las indicaciones del personal de seguridad. Muchas gracias. Bien. El organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OCITRAN, les da la bienvenida a este evento de entrega del informe final dentro del marco de evaluación de desempeño para los reguladores económicos realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Para iniciar esta ceremonia, invitamos al señor Juan Carlos Mejía, gerente general del OCITRAN, para dar las palabras de apertura. Buenos días con todos. Señor Nick Malichev, jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE, y señores miembros de la delegación que lo acompañan. Señores congresistas electos, señora Tessy Torres, presidenta de OEFA, señor Rafael Muente, presidente de OCITEL, señora Verónica Zambrano, presidenta de OCITRAN, señores representantes de organismos internacionales, señores miembros de consejos de usuarios, señores representantes de empresas concesionarias, señores representantes de los gremios empresariales, señores representantes de la academia, señores expertos en materia regulatoria, señores funcionarios y colaboradores de OCITRAN, señores periodistas, señoras y señores. Es muy grato darles la bienvenida a nombre de OCITRAN a la presentación de los resultados de la evaluación del desempeño de nuestra institución, realizada por el equipo de la OCDE y los revisores pares. De manera especial, queremos agradecer la presencia de Nick, Ana y Manuel Gerardo. Este es un trabajo que comenzó a inicios del año 2019 y que ha comprometido el esfuerzo de todo nuestro equipo técnico. Han sido largas horas de trabajo preparando la información que sirvió de base para el análisis de la OCDE. Pero desde luego ha valido la pena porque tenemos el firme compromiso de lograr la excelencia en nuestro trabajo. Queremos agradecer de manera particular a las entidades prestadoras, instituciones del Estado, gremios empresariales y representantes de nuestros usuarios que han dado su tiempo más de una vez para participar en las reuniones lideradas por el equipo de la OCDE. Si bien este informe es el punto final de un largo trabajo, para nosotros representa un punto de partida, ya que tenemos, como verán más adelante, una agenda importante que implementar. Nos comprometemos a trabajar, a coordinar con las distintas entidades públicas y privadas y a rendir cuenta a los ciudadanos como lo venimos haciendo cada año. La evaluación del PAFER muestra fortalezas del regulador, pero también hace hincapié en aquellas oportunidades de mejora. Es importante que una institución cuyas acciones tienen un impacto alto en el mercado puedan tener el espacio para mirar estratégicamente sus desafíos, pensar fuera de la caja y adaptarse al nuevo entorno social y tecnológico. Institucionalidad, independencia y confianza son ejes importantes que un regulador siempre debe defender y fortalecer.
En este sentido, agradecemos los aportes valiosos de la OCDE, que no solo sirven a OCITRAN, sino que en general contribuyen de manera decidida a la mejora de la regulación económica de nuestro país y en particular al fortalecimiento de los organismos reguladores. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación invitamos al señor Nick Malichev, jefe de la División de Política Regulatoria de la OCDE, para exponer sobre la labor de la División de Política Regulatoria. Buenos días. That's about the extent of my Spanish, so I apologize for that. I'll make my presentation in English, and I wanted to spend just a little bit of time telling you generally about the work that the OECD does on better regulation and on the governance of regulators, and then I'll leave it to my colleague Anna to talk specifically about the review. First of all, let me just say it's a real pleasure to be here in Lima, and in particular to be here with OCITRAN to reflect with you the findings of this report. If I could get the next slide. And maybe the next one as well. Is it up? Yeah, thank you. By way of introduction, I just wanted to say that we live in a regulatory state. I wish I could take credit for that term, but it belongs to Professor Majone, who wrote a very seminal paper in the late 1990s about how regulation underpins modern life. When I turned on the electricity this morning when I woke up, when I had a glass of water to brush my teeth, when I took a taxi here to this meeting, all of that was underpinned by regulation. And it's important to recognize that regulators bring regulation to life. Regulators, economic regulators like OCITRAN, are really key to delivering essential public services that we all consume that make life possible in these days. And OCITRAN in particular is responsible for the delivery and the supervision of transportation infrastructure here in Peru that is really essential to all Peruvian lives and to the economy more generally. And I think it's important to reflect also that important government goals of Peru, for instance, bridging the gap between rural communities and urban communities, really results from OCITRAN's work through developing this infrastructure. Now, there are many factors that sustain the regulatory state, but in the OECD, we find that the governance of public administration is really one of those key factors that helps deliver public policy. So in my job, I'm responsible for what's called the Regulatory Policy Committee. And this is the group within the OECD that really looks at better regulation and works with governments to try to help them improve on the quality of regulation and how regulations are designed and delivered. Could I get the next slide, please? We in the OECD, and next slide. There we go. In the OECD, we develop guidance or standards. And in 2012, we developed a recommendation on regulatory policy and governance, which was really the first international standard on how governments should develop policies, institutions, and tools to support high-quality regulation. These OECD recommendations are soft law. There's no requirement that a government follows everything that these recommendations say, but they really try to inspire governments to look to the light on the hill, to really try to improve how they regulate. Now, in this regulation, it has 12 principles. One of the principles is specifically on the role that regulators play in this regulatory state and how governments really need to have a policy around regulators. It really calls on the fact that we need to recognize that regulators need to make objective, impartial, and consistent decisions
in order to provide stability to the regulatory regimes that they manage. And through that consistency, clearly there's stability in these regimes that allows for investment over long periods of time, which is a sine qua non for any kind of infrastructure where your life, the project lifespan might be 40 years. Investors need to know that there's going to be certainty 30 years out that there aren't going to be fundamental changes to that. And ultimately, good regulatory agencies really provide trust to the market, trust to citizens, that their interests are at heart. So, next slide, please. So to really help OECD and Peru and other countries kind of to help them deliver on these regulatory objectives, we've embarked on a range of activities that really tries to help regulators function better. We've developed a platform called the OECD Network of Economic Regulators, and many of you in the room here in Peru attend those meetings where we really try to support dialogue and peer review amongst regulators. We've worked hard to develop an evidence base on regulatory performance and regulatory governance through a set of indicators that look at the independence and the functions and the accountability of economic regulators. We've done some work to look at the governance of infrastructure and how regulators support that. And also we've looked at product market regulation. Most of that work is done through surveys and through data, but we've also done deep dive in terms of peer reviews, like the one that we're going to be discussing today. And then finally, we've developed some guidance that goes beyond that 2012 recommendation that I told you about. We've developed some best practice principles on regulators. We're developing a recommendation on infrastructure governance, and we've developed some guidance in terms of how regulators can be independent and not be subject to undue influence. And I'll go into those in a little bit more detail. If I could get the next slide, please, and say just a few words about our network of economic regulators. One more. So we're on the right slide, thank you. We created this network 7 years ago, and it brings together infrastructure regulators from many sectors, from energy to transport to water to telecoms, with a view not to talking about specific policies in those areas, but really trying to facilitate a platform where regulators can share experience in terms of what kinds of performance metrics they develop, in terms of their governance, in terms of who they're accountable to, in terms of their mandates, with an understanding that if these regulators in these very diverse sectors can really have a conversation, we might understand better how regulators should be created, how they should be governed. And I think this work has been quite successful over these last 7 years. In particular, if I could get the next slide, please. In particular, we've developed a framework to really do a deep dive on looking at specific regulators. You can see that we've done a number of these peer reviews. In 2019, in particular, we looked at OCITAL and Oceaneer. What's it called? I can't read my writing here. It's the energy and minerals regulator in Peru. Apologies for that. This year we did OCITRAN, and as you can see, we're doing some other work in Portugal and Brazil. And again, I think what's really fundamental about the OECD peer review process is that it's not the OECD Secretariat. It's not a bunch of OECD officials who are doing the analysis and developing these recommendations. The OECD is strongly based on what's called the peer review process. Notably, that we embed other regulators from other countries to accompany the OECD to really try to have a dialogue, amongst these regulators to understand well how, in this case, OCITRAN was doing their work. Next slide, please. And finally, we've developed, as I mentioned earlier, quite a bit of guidance. And in particular, I think it was 5 years ago now, we developed this governance of regulators, which really kind of takes a deep dive in terms of trying to understand
how, for instance, the mandate of the regulator is developed to provide role clarity for what the regulator is responsible for doing. We've done a lot of work looking at independence in terms of who is, how can you limit the level of potential interference or undue influence by the executive, by regulated industries. And importantly, the counterpart to independence for any independent regulator is accountability. Who's the regulator accountable to, and how transparent is the regulator in terms of developing or sort of discharging its functions? How do they engage with stakeholders, with regulated industry, with consumer groups more generally? How's the regulator funded? Again, that's a very important aspect about how the regulator is interacting both with government as well as with industry. And then finally, some issues around the performance. How do regulators measure their own performance? Again, that's important for them internally, but it's also important for them externally to be able to make the case that they're doing a good job. So again, we've really developed a lot of normative thinking around these issues, and that thinking is basically embedded in this performance framework that we've developed, that we've basically spent the last year here in Peru working on. And I'll turn to Anna now, and she can describe the specific findings of the review that we've done with OCTRAN. Thank you. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a la señorita Anna Pietikäinen, asesora principal de políticas regulatorias de la OCDE, para exponer sobre los hallazgos y recomendaciones del informe. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Yo me llamo Ana. Felicidades por pronunciar mi apellido de manera estupenda. Yo trabajo en el equipo de NIC en París y yo coordino los trabajos de la red de reguladores económicos, el Network of Economic Regulators, que NIC les ha presentado. Tenemos una participación muy activa de los reguladores peruanos en esta red desde su creación, hace 6-7 años. Y es un gusto realmente estar de nuevo aquí con ustedes. Tenemos ya 2 o 3 años de trabajo bien intenso con los reguladores económicos. Rafael fue el primero en solicitar ese tipo de estudio de desempeño de OCIPTEL que presentamos casi hace un año aquí en Lima. Pero quizás Verónica tenía aún más valor porque ella ya sabía lo que iba a venir. En el caso de OCIPTEL era un ejercicio nuevo. También yo quiero agradecer a Verónica, a Juan Carlos, también a Ricardo, a Sandra, todo el equipo. Realmente ha sido un placer trabajar con ustedes. También quiero agradecer a las personas quienes están aquí con nosotros hoy día, quienes tomaron tiempo para reunirse con nosotros de la OCDE. Les hemos hecho muchísimas preguntas por escrito en las entrevistas y han tenido mucha paciencia con nosotros. Entonces, ojalá lo que les vamos a contar hoy día refleje un poco su compromiso también a este ejercicio. Sí, me da la próxima, gracias. Entonces, el proceso ha sido bastante intenso, como les comentaba. Varios pasos que están presentados aquí en esta lámina. Yo quería insistir en 2 puntos. Nick ya habló de la metodología de peer review, como lo llamamos en inglés. En español hablamos de revisión por pares. Y esto realmente es el ADN del trabajo de la OCDE. Nick lo dijo, no soy yo, no con mi equipo quienes piensan en hacer las recomendaciones que yo les voy a presentar, sino facilitamos realmente ese intercambio entre otros países OCDE o que todavía no son miembros y los reguladores con quienes trabajamos. Y tuvimos un equipo de pares, de revisores pares estupendo con nosotros. Scott Streiner, el presidente y el gerente de
de la Agencia de Regulación de Transporte de Canadá. Iván Santos, quien trabaja en el sector de ferrocarriles en España, en el CNMC. Y de México tuvimos el exdirector de ASEA, una agencia de seguridad y protección del ambiente en el sector de hidrocarburos, Carlos de Regules. Y más allá de ese grupo de revisores pares, también se discutió el borrador del informe que hoy día se lanza en el sitio web de la OCDE, que lo van a poder consultar en el sitio web. Este informe se discutió en una reunión de la NOC en París en noviembre del año pasado, con más de 50 agencias de regulación presentes. Que ellos también pudieron aportar sus experiencias para fortalecer el análisis y las recomendaciones que están en el informe final. Y el segundo punto más importante que quería señalar en ese cronograma de actividades es el último punto, que no es para la OCDE, sino es para Verónica y su equipo. ¿Qué van a hacer con ese informe? ¿Hacia dónde lo van a llevar? ¿Y cómo van a poder seguir ese impulso que dieron con nosotros en mirar, a veces cosas un poco delicadas de cómo funcionan o cómo no funcionan cosas como quisiéramos? Y entonces seguir con la energía adelante implementando las recomendaciones de este informe. La próxima lámina, por favor. Y entonces, ¿qué vimos nosotros del equipo de la OCDE y con los revisores pares? OCITRAN en 2020. Vemos que OCITRAN es un regulador con un mandato bastante único. Yo creo que en la red de reguladores económicos de la OCDE no hay otro regulador del sector transportes que tenga la responsabilidad de supervisar contratos de concesión. Tenemos muchas agencias quienes sí regulan los servicios, las tarifas, que también forma una pequeña parte de las actividades de OCITRAN, pero la mayoría de su mandato es bastante único. Entonces nosotros también hemos aprendido bastante en trabajar con ustedes. Desde su creación hemos visto que a OCITRAN le han otorgado más responsabilidades, más sectores para su supervisión, de carreteras a ferrocarriles, puertos, y vías navegables, y sobre todo entre 2006 y 2018 se ha multiplicado por 5 el volumen de los contratos de concesión bajo supervisión de OCITRAN. Y esto, en nuestra opinión, tiene que ser testimonio a la calidad de trabajo del regulador. Si el Estado le va otorgando más responsabilidades y más contratos para supervisar. Nietzsche lo señaló que OCITRAN tiene un rol importantísimo en la implementación de proyectos de infraestructura estratégicos para el país. Puede ser, por ejemplo, para temas de exportación, puede ser para temas más de política social, de brechar, de atender a la brecha entre las zonas rurales y urbanas. Entonces, esta imagen es bastante positivo que nosotros tenemos. Y en las entrevistas con los stakeholders, yo creo que lo que también nosotros escuchamos es que hay una apreciación muy positiva de la capacidad técnica del regulador. Sin embargo, hoy en día, en 2020, y ya en 2019 lo estábamos viendo, hay necesidad de romper con el business as usual. Es decir, no podemos seguir trabajando como lo estábamos haciendo estos últimos años. ¿Y eso por qué? Yo creo que ya en el trabajo con los demás reguladores, con los ITEROS y NERMIN, nosotros hemos visto que hay un gran desconocimiento del rol y el trabajo de los reguladores en Perú. Esto en realidad es algo que vemos en muchos países. Pero en Perú, esto vinculado en un contexto de mucha inestabilidad política puede volverse bastante crítico. Entonces hay que atender a esa brecha o a este desconocimiento
del rol de reguladores. Y segundo, en el caso de Ocitran, obviamente nosotros todos conocemos los escándalos de corrupción en el tema de infraestructura de transporte, aunque no siempre o con nada que ver en las responsabilidades mismas de Ocitran, pero ha afectado la imagen de todos los entes quienes operan en ese sector. Y entonces, para seguir adelante, nosotros hemos identificado 3 acciones o 3 áreas prioritarias. Primero, fortalecer la identidad y la cultura interna del regulador. Segundo, reconstruir relaciones basadas en la confianza con los actores interesados, incluido con el gobierno, con el ejecutivo. Y tercero, demostrar con más transparencia el valor agregado de la labor de Ocitran. Ahora yo les voy a hablar un poco más en detalle de algunas recomendaciones específicas según la metodología que nosotros utilizamos en ese estudio, según esas 4 dimensiones. Pero yo creo que antes de empezar nos vamos de viaje a Ottawa con un mensaje, para escuchar un mensaje de uno de nuestros revisores pares. Y amigas. It's great to see you again through the magic of this iPad. Welcome to the Canadian Transportation Agency. As you may remember, we have mandates and authorities that in some respects overlap those of Ocitran, in other respects are a little different, but like Ocitran, we are an independent regulator responsible for transportation. Now, it's great that the day has finally arrived where the report is going to be released, and I really wish I could be there in person for this event. Partly that's because you are such great hosts, and it would be wonderful to see my friends from Ocitran and the OECD again, but there's another reason. There's another reason why I wish I could be there too. And to show you what that is, I'm going to ask if you could just come after me. A little further. So my friends, from the window, we have a beautiful view here of Canada's Parliament buildings and of the Supreme Court. I thought you might enjoy seeing that view, but in addition, as you can see, we have a lot of snow. We are in the middle of the Canadian winter here. The temperature outside is about -12, and when I checked the internet today, it told me that in Lima, it's +28 and sunny. So I wish I could be there. I wish I could be there to see all of you. And I wish I could be there to enjoy the 28-degree weather. So Anna asked that I say just a few words about some of the recommendations in our report. And I'm going to focus in on the recommendations that concern the mission statement and the strategic priorities. You'll recall that in the report we suggested that Ocitran take a look at these and look at updating them, modernizing them. And in part, I think each of the peers was drawing on our own experiences in these areas. Here at the Canadian Transportation Agency, several years ago, we re-articulated our mandates in a way that we felt would be more compelling for our stakeholders and our own staff. And we identified 4 strategic priorities to really help give focus to the work of the organization. And we felt after spending a week with you in Lima that a similar exercise might in fact be of benefit to Ocitran, a sort of a renewal exercise around the mission and around the strategic priorities. And if I had to give just a couple of suggestions to you in this regard, I'd say 3 things. First of all, I think it's critical, if you undertake an exercise like this, to think about the audiences. Now, of course, your own managers and employees, your staff, that's one of the audiences for a renewed mission statement, a renewed set of strategic priorities. But of course, there are others. There's the political class, congressmen and ministers. There's the media. Of course, there are the various industries that you regulate. And there's the general public. And it's always a fine art and a fine balance to figure out how to find language that speaks to all of these various audiences. The second thing I would say, in the same
is that it's critical that the strategic priorities and the mission be short, be small in number, and be punchy. People have trouble remembering a very lengthy list of priorities. And in a way, if everything's a priority, then nothing is a priority. So keeping the language succinct, focused, concrete, and practical, I think will help in terms of the goals that OCTRAN has moving forward. And the third thing I would say is alongside practicality, it's important to have inspiration. The choice of language needs to be such that people can see themselves in, and they understand the broader public good that's being served by OCTRAN. So I hope that those few tips that I offer, drawing upon my own experience here at the Canadian Transportation Agency, are useful to you as you move forward. That OCTRAN plays such an important role in Peru. And during this time that the public and the political leadership are placing so much emphasis on improving the country's infrastructure and on good, clean governance, I believe that OCTRAN can show leadership and can really set the pace for many public institutions. So I hope that the work that we did with you will prove useful. I hope that the report will give you lots to think about and to act upon. And I hope that we'll have a chance to meet again, either in Lima, preferably when it's 28 degrees, or if you'd like to come to Ottawa, I suggest coming in the summer when it's not -12. Thanks everybody, and have a great night. Hola a todos, mi nombre es Iván Santos y soy el responsable de regulación del Si podemos volver a la presentación. La próxima lámina, por favor. La próxima. Muchas gracias. Entonces, con esa introducción por uno de nuestros revisores pares, entonces yo les voy a comentar algunas recomendaciones clave según las 4 dimensiones de la metodología PACE que nosotros hemos utilizado para preparar este informe que se lanza hoy día. La primera dimensión se llama rol y objetivos, y bajo esta ventana nosotros hacemos preguntas, vemos temas de mandato, funciones y poderes del regulador y analizamos si el mandato y las funciones y los poderes se adecuan a los objetivos que el regulador se ha fijado. Y entonces hemos analizado el marco estratégico del regulador, los objetivos, los indicadores, y hemos preguntado a nosotros mismos, pero también a todos los stakeholders si los entendían fácilmente. También vemos mucho los temas de relaciones con los stakeholders, sobre todo con el ejecutivo, que sería la PCM, el ministerio en este caso. Y 2 recomendaciones clave que yo quería compartir con ustedes bajo esa dimensión. Bueno, la primera ya fue bastante explicada por Scott, es de reconstruir la misión y visión de OCTRAN de una manera que se enfoque realmente en los resultados del regulador. Porque como decía, OCTRAN tiene un mandato bastante único que puede parecer un poco alejado, quizás, de la vida de los ciudadanos. Es quizás un poco abstracto pensar en inversiones, en infraestructura, pero esto realmente cómo impacta la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de la economía peruana. Entonces, pensar en incluir ese tipo de objetivo en el marco estratégico del regulador y de llevar a cabo este ejercicio de revisión de manera participativa en interno, no con consultores externos, sino realmente con el staff del regulador, incluyendo también miembros del consejo directivo del regulador. La segunda recomendación que yo quería resaltar es de abogar por una coordinación más estructurada para el sector. Esto puede sonar muy bonito, pero ¿qué quiere decir realmente? Algunos ejemplos que nosotros estamos presentando en el informe es que a través de un mecanismo de coordinación más efectivo
se puede poner en marcha, por ejemplo, una planificación eficiente entre el ministerio y el regulador. Hoy en día nosotros sabemos que le llegan solicitudes para opiniones de parte del Ejecutivo al regulador y tienen 10 días para contestar. Yo hablando con reguladores en Europa, para ellos esto no es posible. Ellos siempre tienen por lo menos 3 meses para poder contestar a ese tipo de solicitud de opiniones. Entonces, crear un diálogo entre los diferentes entes para asegurar que hay tiempo suficiente para atender ese tipo de solicitud. Otro ejemplo bajo un mecanismo de coordinación más eficaz sería una división de responsabilidades entre entes públicos según las competencias respectivas de cada quien. Por ejemplo, aquí nosotros podemos pensar en instituciones que tienen responsabilidades de control, de auditoría, que hoy en día, al parecer, están poniéndose en analizar decisiones técnicas mismas e interpretaciones de contratos por el regulador, que no está exactamente en la ley bajo las responsabilidades de la Contraloría en ese caso. Y finalmente, otra oportunidad que podría brindar un mejor mecanismo de coordinación es dar la oportunidad al regulador de dar feedback al ministerio y a Proinversión y a los entes quienes definen los contratos de concesión, porque OCITRAN mismo no escribe los contratos. OCITRAN supervisa contratos que otros negociaron. Pero OCITRAN, obviamente, a supervisar la implementación de esos contratos, tiene muchísimo conocimiento, sabe cuáles son las lecciones aprendidas, qué funciona bien, qué funciona menos bien. Y entonces, dar esa oportunidad para un diálogo entre los entes quienes definen los contratos de concesión y OCITRAN también nos parece una oportunidad muy interesante. La próxima lámina, por favor. Bajo esa dimensión que nosotros llamamos insumos, las preguntas que miramos se refieren sobre todo a los recursos del regulador. Cómo se financian sus actividades, cómo se define el presupuesto del regulador, pero sobre todo, yo creo que esto es la pregunta más importante, ¿cuál es el nivel de autonomía en la gestión de los recursos de parte del regulador? Y aquí, obviamente, como los reguladores, los 4 reguladores económicos de Perú comparten el mismo marco normativo, vemos desafíos comunes entre OCITEL, OCINERMIN, OCITRAN y SUNAS. La primera recomendación que nosotros presentamos a OCITRAN es de documentar el impacto de las restricciones y las medidas fiscales que vienen del Ejecutivo en la ejecución de sus actividades. Por ejemplo, sabemos que hay la ley de equilibrio financiera que dice que los recursos directamente recaudados que antes se quedaban con el regulador, ahora se devuelven al Ejecutivo, al Tesoro Público. Y entonces, para poder abogar en favor de un cambio, es mejor poder hacerlo con la evidencia de cuáles son las actividades que se han quedado cortos, digamos, por la existencia de esas restricciones. También nos parece muy importante empezar a incorporar principios de recuperación de costos en el ejercicio de elaboración del presupuesto. En el informe nosotros tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de regulador de energía de Irlanda, que hace esto on a rolling basis de un año a otro, tomando en cuenta recursos que no se utilizaron para bajar tarifas a la industria el próximo año. Luego, en el tema de recursos humanos, obviamente ahí también los desafíos son compartidos con los demás reguladores peruanos. Existen diferentes regímenes laborales. Personas quienes trabajan en OCITRAN pueden tener contratos con beneficios muy diferentes. OCITRAN está tratando de atender ese desafío. Hay que continuar implementando estas medidas y es muy importante hacerlo de una manera muy proactiva, porque justamente si estamos hablando de crear una visión
una misión para el regulador con un propósito común para los empleados, es difícil pedir el mismo nivel de compromiso a los empleados cuando su empleador no les da las mismas condiciones de trabajo. Y finalmente, como lo decía al inicio, en todo ese ámbito nos parece una muy buena oportunidad abogar junto con todos los reguladores peruanos por una resolución de las restricciones en materia financiera y de recursos humanos, siempre en base a evidencia de su impacto en los resultados de la regulación. Y ahora creo que vamos a escuchar a Iván Santos, el revisor par de España, por favor. Hola a todos, mi nombre es Iván Santos y soy el responsable de regulación del sector ferroviario en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en la Agencia de Regulación y Competencia en España. En primer lugar, quería agradecer a la OCDE la invitación a participar en este proyecto como revisor par y a OSITRAN por la hospitalidad que nos brindó en nuestra semana cuando estuvimos de visita en Lima, y no solo de la hospitalidad, sino todos los recursos que ha invertido en este proyecto, porque en nuestra visita tuvimos una agenda completa durante una semana con el esfuerzo logístico y los recursos que ello supone. Sin perjuicio de las recomendaciones concretas que hemos incluido en nuestro informe, sí creo que debemos reconocer el esfuerzo que ha realizado OSITRAN durante su existencia. En las entrevistas que llevamos a cabo durante nuestra visita, creo que era una opinión unánime de concesionarias, pero también de otros agentes de diferentes mercados y la administración peruana, la profesionalidad y el nivel técnico tanto de la dirección como de personal de OSITRAN. Y OSITRAN desarrolla esta actividad en un entorno especialmente difícil. Si ya es difícil la actividad del regulador independiente, lo digo por experiencia propia, en el entorno en el que tiene que desarrollarlo OSITRAN es todavía más difícil debido a los casos de corrupción que se han detectado. Por ello, creo que es justo reconocer este esfuerzo, y de hecho, antes de nuestra visita pudimos comprobar que la nueva dirección de OSITRAN se había tomado importantes medidas encaminadas a mejorar la integridad del regulador, como la adopción de la ISO antisoborno, la aprobación del código ético por parte de la dirección de OSITRAN o la designación de la persona encargada de su supervisión. Sin embargo, y lamentablemente, la reputación y la confianza son valores que cuestan mucho de tener, pero son muy fáciles de perder, y por eso creemos que OSITRAN debe autoexigirse unos estándares más elevados que la media de la administración peruana. Y en ese sentido es donde se dirigen nuestras recomendaciones, como por ejemplo la de implementar una estrategia coherente de integridad, quizá fruto de la aprobación en un periodo muy corto de tiempo de múltiples medidas como las que he señalado anteriormente. El análisis del conjunto parece faltar cierta coherencia de todas las medidas. Además, creemos que esta coherencia y esa estrategia unificada deben de venir asociadas con una estrategia de comunicación y de formación interna importantes y con recursos. Además, creemos que debe de mejorarse la protección de los delatores de conductas impropias y, finalmente, pues desarrollar un registro de grupos de interés en el que las empresas que vayan a interactuar con OSITRAN se el comportamiento ético. Y, finalmente, para concluir, quería desear la mayor de las suertes y el mejor futuro para OSITRAN, porque creo que no solamente es bueno para el propio regulador, sino también para el desarrollo de la economía y el bienestar de los ciudadanos peruanos, dada la importancia de este tipo de instituciones para la economía de un país. Muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. ¿Me pueden poner la próxima lámina?
próximo. Gracias. Ya estamos en la tercera dimensión, hay 4. Entonces casi terminamos. Bajo proceso lo que nosotros vemos son los diferentes mecanismos de mejora regulatoria, diferentes mecanismos de toma de decisión que tiene el regulador y que emplea en su trabajo de cada día. Yo quería resaltar recomendaciones clave en cuatro áreas diferentes. La primera se refiere al Consejo Directivo de OCITRAN. Obviamente la estructura se define por ley y esta definición está compartida por todos los reguladores peruanos, los 4 reguladores económicos. Y lo que nosotros vemos es que es un modelo un poco mezclado, digamos, porque hay una persona, la presidenta del consejo, Verónica, obviamente, quien trabaja a tiempo completo. Los 4 otros miembros solamente trabajan 2 días más por mes, ¿no? Lo que no es mucho, para nada. Y entonces tienen 2 reuniones por mes donde sobre todo se toman decisiones ejecutivas sobre, bueno, actividades regulatorias. Pero estas personas no tienen remuneración para preparar estas reuniones, no tienen staff quien les ayude en preparar estas reuniones. Pueden llamar a personal de OCITRAN y lo hacen, lo sabemos, pero no tienen personal dedicado para apoyarles en estas funciones. Y también nos parece que hay le hace falta oportunidades para reflexiones más estratégicas para el regulador, justamente haciendo el vínculo a esa necesidad de repensar la visión y misión del regulador. Entonces, pensamos que habría que hacer una reflexión sobre si los recursos y la estructura del Consejo Directivo están alineados o no a los objetivos del regulador. El segundo tema que quería resaltar, y Iván ya habló muy en detalle de ello, es que OCITRAN, obviamente, en ese contexto y en realidad ya antes de ese contexto actual de los escándalos de corrupción ligados a infraestructura de transporte, había empezado a implementar, introducir muchas medidas, iniciativas en términos de integridad, anticorrupción y ética. Y realmente aplaudamos este esfuerzo y hay que continuar por adelante con esas iniciativas. Pero lo que nos parece que hace falta es traer todas estas iniciativas bajo un solo marco que sea fácilmente entendible por los empleados de OCITRAN y también fácilmente comunicado hacia el exterior. También hace falta más recursos humanos y financieros dedicados a la implementación de ese marco. Lo que nosotros vimos es que hay muchas personas que tienen su day job, como la llamaríamos, y encima de ello tienen responsabilidades muy importantes para llevar a cabo estas iniciativas de integridad. Y vale la pena realmente poner recursos de lado dedicados para estas actividades. Y también tener un marco de resultados, un marco de monitoreo de cuáles son los resultados de todas estas medidas. Y no solamente tener una contabilidad de número de reuniones, sino que cuáles son los cambios en, por ejemplo, el comportamiento de las personas que nosotros queremos ver, cómo lo podemos medir y cómo se comunica todo eso también hacia el exterior. El tercer tema que yo quería resaltar se refiere a supervisión y fiscalización. Obviamente es una parte muy importante del trabajo de OCITRAN. Yo creo que más o menos 40% del presupuesto financiero y del staff de OCITRAN se dedica a trabajos de supervisión y fiscalización. Por ello nos parece sumamente importante incrementar la eficiencia de estas actividades. Por ejemplo, a través de la implementación de un enfoque en la prevención y el cumplimiento en inglés llamamos de compliance, es decir, no ser solamente un órgano sancionador, sino un regulador
que ayuda y que trabaja con la industria y con los entes regulados a cumplir con las regulaciones. Y en este tema aprovecho para decir a los que les interesa, mañana mi colega Manuel Gerardo estará presentando con TESI justamente un estudio de la UEFA en temas específicos de supervisión y fiscalización aquí en Lima. Otras maneras para incrementar la eficiencia de supervisión y fiscalización que hemos hablado con OSITRAN sería la utilización de soluciones digitales. No es posible tener un hombre o una mujer en cada kilómetro de carretera que OSITRAN tiene que supervisar. No es posible. Entonces, hoy en día hay más y más soluciones digitales que se pueden emplear, que se pueden desarrollar. Y obviamente también a través de la utilización de supervisores externos, de terceros, quienes ya están trabajando con OSITRAN, y nos ha parecido que esto sería algo a explorar para aumentar un poco en las actividades de supervisión y fiscalización. Y finalmente queríamos señalar nuestra apreciación muy positiva de los trabajos de OSITRAN en la utilización de prácticas de mejora regulatoria, como el Regulatory Impact Assessment, RIA, como lo llamamos en la OCDE, así como la experiencia de los consejos de usuarios que tienen. Nosotros hablamos con los consejos de usuarios de los diferentes sectores, también regionales, y nos ha parecido que es una práctica muy interesante que vale la pena compartir con los demás reguladores en Perú y también internacionalmente, por ejemplo, a través de la red de reguladores económicos de la OCDE. La próxima lámina, por favor. Y este es mi slide final. Aquí vemos, no sé si se acuerdan del círculo que Nick les mostró de los 7 principios de la gobernanza de reguladores. El último principio se refiere a performance assessment, el monitoreo del desempeño del regulador. Y ahí volvemos a las 3 prioridades que yo les señalé al inicio de mi presentación. Cómo OSITRAN puede demostrar el valor de sus labores. Entonces es algo muy importante de ver cómo mide el regulador su propio desempeño. Se vincula al marco estratégico que tiene, los indicadores que define para medir la implementación de ese marco estratégico, y luego cómo comunica acerca de estos resultados. Logra hacerlo en una manera fácil de entender para las personas quienes no son ingenieros, por ejemplo, y si invierte recursos en hacerlo. Entonces, las 3 recomendaciones clave que yo quería señalar es que nos parece una oportunidad interesante mejorar el balance entre diferentes tipos de indicadores de desempeño utilizados actualmente por OSITRAN. Ahora se enfocan sobre todo en procesos internos del regulador, que es muy importante y son un instrumento de gestión de una institución muy importante, pero también podrían incluirse más indicadores que miden el desempeño del sector, indicadores que miden experiencias de los ciudadanos, indicadores que miden el nivel de inversión en la infraestructura. También hemos visto que OSITRAN, colecta muchos datos y de hecho en su sitio web publica muchísimos informes muy útiles sobre de las infraestructuras de transporte, y nos parece que hay una oportunidad acerca de estos datos de crear más oportunidades de diálogo con los concesionarios. Por ejemplo, a través de eventos anuales o que podrían ser públicos también para que todos puedan participar, en lugar de solamente tener estos informes muy útiles, pero solamente tenerlos en el sitio web. Y también desde 2018 yo creo que OSITRAN ha tomado el paso muy proactivo en presentar su informe anual ante el Congreso de la República. Esto sí forma parte de las buenas prácticas que nosotros reconocimos en la OCDE.
para fortalecer justamente esa relación de rendición de cuentas y aumentar el conocimiento de las actividades del regulador por los stakeholders. Y en eso, bueno, apoyamos que OCITRAN continúe estos esfuerzos. Yo me voy a parar aquí. Con mucho gusto voy a poder contestar a todas sus preguntas y muchísimas gracias por... Muchas gracias. A continuación invitamos a la doctora Verónica Zambrano Copelo, presidenta del Consejo Directivo de OCITRAN, para dar sus palabras en este evento. Muchas gracias. No se olviden de dar la presentación para no tener que volver. Voy a avanzar. Señor Nick Maniche, jefe de División de Política Regulatoria de la OCDE y delegación que nos acompaña, señores congresistas electos, señor Rafael Muente, presidente de OCITEL, señor Iván Lucich, presidente de SUNAF, señora Teresita Torres, presidenta de OEPA, señores representantes de organismos internacionales, señores miembros del Consejo de Usuarios, señores representantes de las empresas concesionarias, representantes de gremios empresariales, señores expertos en temas regulatorios, funcionarios, en general todos. En realidad, nosotros estamos muy contentos de la presentación que tenemos el día de hoy, porque ese es el resultado, como ya se ha indicado, de un trabajo arduo por parte de los funcionarios, que como bien se ha señalado, no tenemos personas destinadas exclusivamente para eso, sino son todos los trabajadores que un esfuerzo adicional se han comprometido con estas tareas para tratar de lograr un mejor desempeño. Siguiente. Bueno, todos conocemos la misión de OCITRAN, básicamente está destinada a la supervisión de la inversión en materia de infraestructura de transporte de uso público. Por tanto, es una misión muchas veces poco comprendida porque no estamos en el servicio propiamente dicho, salvo el caso de línea 1 y lo que será línea 2, sino estamos en la infraestructura, ¿no? Que muchas veces se ve como algo alejado, pero que en realidad es lo que permite que los servicios se puedan prestar. Entonces, la importancia de nuestro trabajo sí es muy cerca a la vida del ciudadano. Sin embargo, muchas veces por no saberlo comunicar, se ve, como bien indica la OCDE, como algo abstracto, ¿no? Lo cual no es verdad. Nosotros, siguiente por favor, hemos mostrado toda nuestra disposición a ser evaluados, porque creemos que no es importante que nos vean bien solamente, sino que nos vean bien porque trabajamos bien. ¿Cómo pasa? Bueno, entonces nosotros hemos mostrado toda nuestra disposición a ser evaluados porque, como les comentaba, creemos que las cosas buenas tienen siempre que ser reales. Ante los problemas que hemos podido detectar, no nos ayuda simplemente tratar de resolverlos solos, sino es bueno pedir la experiencia de otros entes como la OCDE, que trae precisamente ese cúmulo de prácticas que hace posible que esos problemas los podamos superar. Entonces, la disposición a ser evaluados radica en eso, en nuestra voluntad de mejorar y hacer bien las cosas. No importa que tengamos que afrontar situaciones que pueden ser tal vez no muy agradables o que en las cuales creíamos nosotros que hacíamos las cosas bien y no las estamos haciendo tan bien, porque creemos que eso es una oportunidad de mejora que hace posible acercarnos a nuestro objetivo final, que es el brindar una supervisión adecuada a esos contratos que permitan mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, nos sometemos nosotros en una evaluación porque queremos distinguirnos y determinar toda nuestra gestión asimilando varias cosas. Primero, las mejores prácticas internacionales. Y segundo, que esta evaluación permita mirar cómo es nuestra gobernanza interna y externa. Y finalmente, esto en OCITRAN ha terminado en esta publicación, que desde el día contamos ya con ella y que reúne precisamente toda esa evaluación que ha hecho el grupo de la OCDE, a quien también, por cierto, debo agradecer, el grupo liderado por Arna
y también toda la comisión que pudimos también recibir, Andrea, Claire, Iván, Carlos, Scott, todo el grupo realmente ha sido muy interesado en cada detalle que se ha presentado respecto de nuestra organización. ¿Qué sucede con las recomendaciones de la OCDE? En realidad nosotros sentimos que ya tenemos todos los elementos importantes para ponernos en acción. Somos un organismo que tiene ya 22 años, entonces podría venir la pregunta, ¿cómo después de 22 años se van a poner en acción? Bueno, que justamente lo que pasa es que ya estamos probablemente encaminados hace mucho tiempo, pero no necesariamente por los senderos que nos dictan las buenas prácticas de la OCDE, porque muchas veces se ve a la OCDE como algo muy abstracto, muy lejano, y no lo es, porque básicamente es en políticas públicas, que es lo que muchas veces a nosotros los países que estamos tratando de alcanzar mejores niveles nos falta. Entonces estas recomendaciones para nosotros son un tesoro que vamos a empezar a implementar en aquellos aspectos que nuestro presupuesto nos permita y en otros tendremos que ser creativos, pero la idea nuestra es realmente poner énfasis en todos los puntos que nos han observado, porque creemos que son consejos valiosísimos que nos van a permitir mejorar nuestra gestión. Tenemos ahí algunos puntos que tienen que ver con lo que consideramos nuestra nueva misión. Vamos a mirarlos a lo largo de la exposición. El primer tema es el tema de reconstruir confianza. Reconstruir confianza tiene varios aspectos en la gestión. No es lo mismo ganarse la confianza que reconstruirla. A veces es más fácil entrar de cero y ganársela que luego que uno la ha perdido volverla a recuperar. Y nosotros entendemos que en el sector esa ha sido nuestra realidad y creemos que todavía estamos en ese camino. Como ya se han comentado, estos escándalos de corrupción en los temas de Lavallato, de Odebrecht, el Club de la Construcción, no ayudan al sector. Entonces hace que todos los funcionarios que participamos en él de una de otra manera nos veamos como funcionarios corruptos, aún no siéndolo. Por eso les digo que la palabra de reconstruir es algo más trabajoso que simplemente lograrlo, de un inicio me refiero. ¿Cuáles son las acciones que hemos tomado para ello? Nosotros hemos venido trabajando para certificar el ISO antisoborno, el ISO de gestión del sistema antisoborno, y el año pasado, en abril, logramos esa certificación. Esa certificación lo que nos permite, porque muchas personas a veces me comentan, pero ¿cómo una persona que en esencia podría ser corrupta, por decirlo de manera, o no ética, porque no hablar de corrupción, con un ISO antisoborno se va a comportar de manera más ética? La verdad es que parecería que no, pero cuando uno entra al sistema y revisa cómo son las buenas prácticas, cómo son los condicionamientos, cómo son las conductas que se deben llevar a cabo, es como cuando el niño en su casa no le enseñan a decir gracias, ni buenos días o por favor, pero en el colegio la profesora no le va a dar nada si no pide por favor, no dice gracias y no entra saludando. Entonces el niño por el hábito va a tener que entrar en esa práctica. Y aquí sucede algo parecido con estas normas del sistema de gestión antisoborno. Se genera una serie de prácticas, por ejemplo, ¿no? El no poder recibir monumentos, dádivas, o el tratar los temas, digamos, de interés de la organización dentro de la organización, con uno o más funcionarios, una serie, digamos, de prácticas que evitan estos posibles riesgos de la corrupción, porque aquí lo que se trata son de eliminar los riesgos mayores e intermedios. Ese es el objetivo, digamos, de este sistema. Entonces lo hemos certificado y eso ha sido un trabajo realizado entre todos los funcionarios, como siempre digo, como un adicional a las actividades que regularmente ellos tienen, y por eso yo en ese sentido estoy realmente muy agradecida con mi equipo. Luego, para seguir construyendo confianza, hemos identificado la importancia de tener una política de integridad, que si bien recogemos la observación que nos hace la OCDE, puede ser que esté un poco dispersa en algunos elementos que la componen. Lo que sucede es que cuando uno quiere tratar de arreglar las cosas, a veces empieza a reaccionar de manera instintiva hacia un tema u otro que cree que es importante y luego se da cuenta que hay que ordenarlos todos. Creo que en esa faceta estamos. Pero sí hemos identificado a la política de integridad como un tema ya de nuestra cultura organizacional. Y en eso venimos trabajando de manera, digamos, muy entusiasta, porque yo lo que siento en el equipo de CITRAN es mucho entusiasmo por estos temas. También hemos publicitado o ya colocado en nuestra red un mecanismo de denuncias que son anónimas y que permiten que cualquier persona que considere una situación irregular pueda darla a conocer a nuestra institución, referida a cualquiera de nuestros funcionarios.
También hemos implementado un mecanismo de rendición de cuentas hacia nuestros stakeholders y también hacia el Congreso de la República, como me indicó Ana, desde el año 2018, ¿no? La idea es dar a conocer nuestro trabajo del año anterior, dar a conocer cómo han sido destinados nuestros recursos en cada una de nuestras actividades. Y lo más importante que creo yo, y que es un punto al cual venimos trabajando también bastante, es en el tema de transparencia. Luego vamos a ver cómo las tecnologías de la información nos van a ayudar a esto. Pero la transparencia que creemos nosotros es esencial y vital para evitar temas de corrupción. Creo que si todo es fácilmente puesto en conocimiento de los administrados, corren menos riesgos o menos posibilidades de no ser ellos mismos los que de cierta manera nos generan, hacen una labor de contraloría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que toda la información que está en OCITRAN es pública, salvo los casos excepcionales de confidencialidad, y es un tema que venimos trabajando porque nuestra idea, la idea mía al menos, sería dejar a OCITRAN con este sistema de Open Data, ¿no? Que toda la información esté en línea, que estos procedimientos de acceso a la información ya ni siquiera tengan que ser a través de una solicitud, sino que se les conteste a los señores, esta información está en el link tal o en el link cual, y todo está ya en red. Entonces hay una capacidad de cualquier ciudadano de acceder a la información en cualquier momento sin tener que pasar por ningún tipo de discrecionalidad de ningún funcionario, ¿no? Y creo que eso nos va a colocar en otro escenario muy distinto y diferente a los de aquellos tiempos en que se llegan situaciones no deseables, porque creo que la transparencia es uno de los hilos conductores de ser más confiables. El otro tema ya, aparte del tema de lograr recuperar la confianza, es el tema del acercamiento de nuestros stakeholders. Nosotros tenemos usuarios finales, usuarios intermedios, empresas y Estado. En el caso de los usuarios finales e intermedios, sí reconozco que OCITRAN, a diferencia de OCITEL, OCINERMIN y SUNAS, no tiene esa identificación clara de lo que es un usuario o final o un usuario intermedio. ¿Por qué? Porque el usuario domiciliario es muy fácil identificarlo. Sabemos que vive en esa casa y que tiene ese servicio de luz, de agua, de teléfono, ¿no? Y que va a reclamar por diferentes temas y se va a dirigir probablemente a la empresa y si no le hacen caso a su regulador. El usuario de nuestro sector, el usuario de una infraestructura de transporte, es como un usuario itinerante, no es un usuario que tenga un domicilio en el sentido de que él pasa por la infraestructura, la utiliza y luego termina ese momento y ya prácticamente puede ser que regrese o puede ser que no la vuelva a utilizar. Entonces es un usuario que no es tan sensible a los reclamos, solamente va a reclamar si nos encuentra en el camino o puede algo decir, o en general si todos se quejan se va a quejar, pero no es un usuario que tiene el incentivo de que si después pagó un peaje por 3 soles de más o soles de más, va a regresar hasta la empresa, va a generar un reclamo. No lo vemos así. Sin embargo, existe una necesidad de comunicarnos con ellos y de hacerles conocer cuáles son sus derechos. Entonces, en nuestra gestión nos hemos enfocado mucho a ambos tipos de usuarios. Tanto la gestión con el usuario final, que es un usuario que tiene menos conocimiento de lo que son las normas, porque son lo que se denomina los ciudadanos de a pie, y con ellos hemos realizado una serie de campañas, ferias, y hemos tratado de llegar a una aproximación para conocer exactamente cuáles pueden ser sus necesidades o problemas de insatisfacción respecto a infraestructura. Y también hemos inaugurado una serie de oficinas en Arequipa, en Cusco, en Iquitos también, y luego estamos colocando oficinas dentro de las propias infraestructuras de transporte. Hemos tenido la suerte de encontrar un espacio en línea 1, en la Estación La Cultura, y también un espacio en APM Terminal, que son las dos únicas oficinas que tenemos ahora en infraestructura de transporte, ¿no? Dentro de la infraestructura. Y ahí hemos evidenciado esto que yo les cuento, ¿no? Que el usuario de transporte, de infraestructura de transporte es distinto, porque ya cuando han visto la oficina de infraestructura, ellos inmediatamente entran, aunque sea a averiguar de qué se trata. Mientras que cuando estamos en la oficina instalada fuera de la infraestructura, es difícil ese incentivo de ir, porque como les digo, no es que tengan un recibo que se les venza, no es que tengan un problema de calidad que quieran resolver inmediatamente, como es el caso de servicios domiciliarios. Entonces, realmente la ventaja de estar en la infraestructura es grande. Entonces, ahorita tenemos ese reto de empezar a entrar a más infraestructuras. En algunos casos, los contratos de concesión ya nos prevén un espacio, pero no se había solicitado en años anteriores, que es lo que estamos pensando hacer ahora. Y en otros casos no hay en los contratos, pero increíblemente hemos encontrado la intención muy favorable de parte de los concesionarios que sí tienen interés en que tengamos una oficina ahí. ¿Por qué? Porque la principal labor de estos centros es orientación al usuario.
no es necesariamente que reclame. Muchas veces el señor puede venir por un tema y a la hora que se le explica, él mismo concluye si le procede un reclamo o no. Entonces, las mismas infraestructuras, concesionarios de infraestructura tienen interés en que estemos ahí porque es un tema de orientación. Entonces, ese es un acercamiento al ciudadano, al usuario de a pie. Y luego tenemos también nuestra gestión con usuarios intermedios, que son básicamente los representantes de los principales gremios que ocupan una posición en nuestros consejos de usuarios, con los cuales también tenemos un acercamiento a través de las sesiones que tenemos prácticamente cada 15 días con una o con otra infraestructura. Y claro, ahí el tipo de información que les damos es a nivel de mayor detalle, ¿no? Porque claro, son personas que ya vienen con una formación y conocimiento por parte de sus gremios, entonces son más exigentes en una serie de informaciones que tienen que ver con las posiciones que muchas veces presentamos, no solo nuestras, ¿no? A pedido de ellos convocamos al MTC, convocamos a Preinversión, convocamos a diferentes, incluso de empresas concesionarias, para que expongan temas muy, muy concretos. Entonces, hay también, creo yo, un buen ambiente ahí, y de hecho, esta gestión con usuarios intermedios ha tenido a fines del año pasado un premio, Buenas Prácticas, porque gracias a unas, digamos, sugerencias que se dieron aquí, se lograron mejoras en lo que es la infraestructura de transporte. Entonces, creo que es un trabajo muy interesante que hacemos y que recoge, pues, el sentimiento, la opinión que tienen nuestros usuarios de cómo se lleva a cabo la gestión de las infraestructuras. Luego, nuestra gestión con las empresas, que recién el año pasado, a raíz de una sugerencia de ASIN, iniciamos una mesa de trabajo con las diferentes empresas según los sectores, ¿no? Ahora en el primer trimestre ya nos toca otra vez volverlos a convocar, y la idea es juntarnos y conversar, no de sus problemas particulares, de conversación con nosotros para esos temas, sino en general, ¿no? Problemas que pueden considerar el sector. Entonces hemos generado mesas de trabajo con las infraestructuras según su especialidad, de transporte, de materia de portuaria, de aeroportuaria, ferrocarriles o líneas, ¿no? Y hemos tenido bastante, digamos, creo yo, resultados, porque luego de esa mesa hemos llevado el tema ya a soluciones muy concretas. Entonces, es una gestión que recién estamos haciendo y que me parece que también es un acercamiento para conocer cuáles son sus opiniones. Y bueno, la coordinación de institución con el Estado, que efectivamente tengo que reconocer, como explicaba Ana, es muy importante, es básica, y muchas veces, lamentablemente, la agenda del Estado está basada en situaciones de corto plazo, ¿no? A veces el Estado funciona, como diríamos, como bombero, apagando incendios. Entonces las coordinaciones son muchas veces porque surgió este problema, hay que solucionarlo, porque surgió otro problema, hay que arreglarlo. Pero no es una coordinación que nos llamen a decirnos, a ver, vamos a planear cómo vemos el sector en el próximo semestre, qué cosas importantes llegan, por dónde pueden venir los problemas, cómo los priorizamos. No hay ese tipo de conversación entre los entes del Estado, lamentablemente, porque siempre estamos enfocados en cómo solucionamos el problema de mañana o de ayer. Entonces, nosotros en OCITRAN estamos ahorita trabajando, ya lo veníamos trabajando, pero tiene algunas interrupciones, un documento que tiene que ver con las lecciones aprendidas, que yo espero cerrarlo ahora en mayo, porque va a ser parte de mi revisión de cuentas de julio. Y entonces, allí vamos a establecer una serie, digamos, de propuestas referidas a los contratos, que nosotros sí quisiéramos luego conversarlas con diferentes sectores, porque creo que es importante en este tema de la generación de los nuevos contratos o de la manera como trabajamos con los contratos actuales, haya una mayor coordinación. Entonces ese es un tema en que nosotros vamos a cambiar de actitud, no vamos a esperar que nos llamen, nos vamos a ir de frente a cada entidad. Creo que por eso es muy valiosa la observación que nos hace la OCDE. Luego, el caso, en general, ya lo que es la mejora de la supervisión, que es otro elemento que es importante porque ya es entrando a lo que es nuestra función primordial. Nosotros hemos, a partir de nuestro acercamiento con la OCDE, hemos creado un comité de mejora regulatoria, ya antes de mi gestión, la gestión anterior a fines de su gestión lo creó, y luego eso da lugar a la implementación del RIA para el reglamento de tarifas y para el reglamento de acceso que venimos trabajando. Hemos también incorporado el tema de la consulta temprana, hemos implementado los lineamientos para la evaluación ex post y estamos incorporando el enfoque de riesgo y cumplimiento de la supervisión. Básicamente nosotros vemos con buenos ojos que nos pidan que nos basemos más en lo que son los niveles de servicio. Creemos que es importante no entrar al nivel de detalle, sino ver cómo se va a prestar ese servicio, la infraestructura, digamos, cómo va a estar alineada con los niveles de servicio, porque esa es la idea y finalidad del contrato, ¿no? Que se cumplan
los objetivos para los cuales fue creado, y eso no es si se puso un tornillo de más o un tornillo de menos, una piedra más, una piedra menos, sino eso es si está funcionando adecuadamente y el nivel de inversión se dio, básicamente. Entonces, esa es una recomendación que nos llevamos para ver si podemos habilitarla en alguno de los contratos de concesión. En tema de gestión de recursos humanos, nosotros estamos dando mucha importancia a nuestro personal. Creemos que es el recurso más valioso con el que cuenta OSITRAN. Lamentablemente hay una serie de normas por temas de austeridad que restringen la posibilidad de ascenso, la posibilidad de mejoras de tipo económico, y también incluso en temas de capacitación hay muchas restricciones. Entonces, nosotros, ¿qué estamos pensando o qué estamos haciendo? Lo primero es que ya iniciamos la migración a Servir, porque como bien explicó Ana, tenemos diferentes regímenes distintos tipos de beneficios, pero a todos les exigimos igual, y eso no está bien. Bueno, esa también es una realidad que se presenta en el Consejo Directivo, como bien comentó Ana. Tenemos sesiones cada 15 días, pero no es verdad que mis miembros del Consejo Directivo solo trabajen horas. Ellos reciben su carpeta, generalmente los días jueves, tienen todo el fin de semana para revisarla y hasta el miércoles prácticamente 6 días, y muchas veces no tomamos la decisión ahí, sino también ellos piden más información. Creo que estoy acompañada en el Consejo Directivo por personas muy valiosas que, a pesar que cobran solamente 2 citas al mes, ellas están dispuestas a trabajar en algunas sesiones gratis y a dar más tiempo del que realmente les es reconocido económicamente, porque la responsabilidad que se llevan es muy grande cada vez que deciden un tema u otro tema, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es la plana laboral, estamos buscando que todas las personas que están en un sistema de CAS, que es una contratación por tiempo, pase a un sistema de una situación de CAP, ¿no? Que todos tengamos los mismos beneficios. Luego estamos esforzándonos mucho en el queremos que los trabajadores sientan que la institución apuesta por ellos, y también hay algún tipo de reconocimientos, aunque sea en temas de capacitación o en limitaciones que podamos tener, ¿no? Por eso estamos en capacitaciones especializadas, orientadas básicamente al cierre de brecha de conocimientos que ellos puedan tener. Y luego siempre estamos buscando una estrategia de captación de profesionales en el mercado a través del curso de extensión universitaria, pero que además es un curso que tiene para nosotros otra valoración que más adelante voy a comentar. Bueno, hay algunas fotos de nuestro personal, básicamente porque nosotros, desde que hemos iniciado la gestión, siempre hemos planteado la idea que la institución debe manejarse por responsabilidades que tienen que ver muchas veces por razones estructurales del organismo con temas de jerarquía. Pero para mí esos temas de jerarquía en el trato personal no valen. Yo creo que el acercamiento de los funcionarios tiene que ver mucho también con la confianza. Entonces, mi gestión es muy horizontal. Me interesa mucho escuchar a cada funcionario. De hecho, ahora hemos implementado unos desayunos todos los días viernes, en los cuales voy citando a los trabajadores de grupos de 3 en 13, creo, de 14 en 14, no recuerdo cómo quedó el número, pero ya he tenido un primer desayuno y estamos tratando de conversar de ellos los temas que la institución les parece que podrían mejorar de su perspectiva, ¿no? Puede ser un ingeniero, un abogado, una secretaria, nos interesa conocer, porque como les repito, para mí el recurso humano es el más valioso soporte con el que contamos en la institución. Hablando del curso de extensión que hace un rato comentamos, les decía que para mí no solamente es un tema de captar personas en el mercado, sino es un tema de responsabilidad social de nuestra institución, no que nuestro compromiso con la educación, porque los alumnos de nuestro curso de extensión, que ya está en su versión 17ª, son alumnos que salen de las diferentes universidades de Perú, que postulan más o menos en un número de 4.000, entran 45 vacantes, igual que los otros cursos de reguladores que también los tienen. Y la idea de este curso es que ellos conozcan cómo funcionan estos mercados dependiendo de su especialidad, abogados, ingenieros, economistas. Y la idea no solamente es captarlos como profesionales más adelante, sino que sean como agentes que puedan dar conocimiento en determinados temas que son muy técnicos. Entonces es un curso que nosotros realizamos con mucha dedicación, con mucho esmero, porque estamos tocando un tema que es medular en nuestro país, que es el tema de la educación. Y bueno, les hablaba hace un rato de la importancia de la transparencia. Y el tema de la importancia de la transparencia va con el tema de lo que es la transformación digital. Eso lo hemos iniciado hace un par de años
y es importante comentarles algunos temas que tengo, por ejemplo, el tema de que ahora ya tenemos la creación de la sede digital de OCITRAN, todos los documentos que entran son escaneados, trabajamos con firmas digitales, estamos en la era del cero papel, aunque yo tengo que confesar que a veces los abogados sí imprimimos algunas cosas porque queremos subrayar por el tipo de materia, ¿no? Porque cuando es muy compleja. Pero la idea de los documentos dentro de la institución es que viajen de manera digital, con firmas digitales, que no utilicemos ya ningún, digamos, recurso como utilizábamos en antaño. Pero la razón de esto es que todo está en línea, ¿no? Incluso estamos hablando de la creación del expediente electrónico que está en camino. ¿Y todo esto por qué? Porque va, como les decía hace un rato, de la mano con el tema de transparencia. Porque un expediente no puede tener, digamos, su existencia supeditada a que permanezca dentro del cajón de un funcionario y que nadie se lo vaya a llevar. Un expediente es algo muy importante, no se puede perder. Entonces el expediente tiene que estar en línea, tiene que ser trazable y tiene que ser identificado en cualquier escenario, en cualquier, digamos, momento, sin que haya la situación de que no, que se perdió, se quemó, se cayó el café encima, no puede ser eso. Entonces, el tema de la importancia de para nosotros, de la tecnología de la información es que nos van a ayudar a tener toda nuestra información en línea y que pueda ser consultada. Pero nosotros queremos luego dar el siguiente paso, que no solamente pueda ser consultada, sino que pueda ser utilizada. Entonces, colgarla, digamos, de manera amigable, para que quien entre la pueda jalar de ahí y pueda trabajarla, porque eso también es otro elemento importante, ¿no? Yo no hago nada con 100 cuadros Excel, con unos chiquititos, claro, me los han colgado ahí, ¿no? Pero ¿cómo los identifico? Trato de entrar, de jalar, de poder identificar algún dato y no puedo porque están en PDF. Entonces, la idea es colgarlos en un sistema amigable que cualquier persona pueda copiarlos, llevarlos, digamos, a su computadora y hacer una búsqueda de un tema que le interesa e identificarlos. Porque esa es la utilización de la información, porque ya más allá de los temas de transparencia, la información está colgada ahí ¿para qué? Para ser utilizada. Entonces no tiene sentido que siempre la cuelgue en un sistema que no es nada amigable y que no me va a poder permitir usarla. Entonces, hacia todos esos temas, datos abiertos, hacia donde nosotros pensamos migrar progresivamente. Y bueno, el tema de transformación digital, como les decía, para mí es un gran aliado para el tema de la transparencia que tiene que ver con evitar problemas de corrupción. Uno de los proyectos más importantes ahí para mí es el Business Intelligence, que también lo estamos incorporando dentro de nuestro tema de transformación ya este año, porque en anteriores experiencias laborales yo siempre, digamos, tuve la posibilidad de manejarlo. A veces no lo utilicé tan arduamente, pero en los últimos tiempos sí. Entonces, cuando he llegado a Citran, el que no exista un Business Intelligence a mí me preocupó porque es la manera como las personas que tomamos decisiones en una organización podemos conocer los datos en tiempo real. Entonces, ese sistema también va a ser instalado prontamente en Citran. Bueno, hablando un poco ya de los temas que pueden no resultar tan cómodos para nosotros, efectivamente tenemos algunas restricciones dentro de nuestra gestión que no tienen que ver con las personas que estamos en este o en otro momento encargadas de la institución, sino de temas ya estructurales, como por ejemplo que comentaba Ana, de que nuestros recursos, a pesar de ser directamente recaudados, luego pasan al Ministerio de Economía, y es el Ministerio que decide, con un criterio económico, qué recursos me permite utilizar para qué temas. Entonces, en la práctica ahí surgen muchos problemas, porque muchas veces yo sí pido más supervisores de los que me podrían a mí autorizar. Entonces, a mí sí me preocupa ahora sobre todo más, porque puedo estar haciendo una supervisión basada en con cuánta plata cuento y no en una decisión de qué es lo que realmente necesito supervisar. Entonces, vamos nosotros a poner mucho énfasis en estos próximos meses en conversar con el MEF para que podamos tener una supervisión adecuada y que no sea el tema de restricción presupuestal la que nos limite. Porque además no solamente nos puede limitar en temas de supervisión, nos puede limitar en otros temas que tienen que ver con el paso que nosotros debemos seguir en la industria. Bueno, otro tema que a nosotros también nos preocupa y no está aquí expresamente, pero que tiene que ver con toda nuestra gestión, es el tema efectivamente comentó también Ana, el tema de la Contraloría, ¿no? Nosotros tenemos actualmente muchos procesos de funcionarios denunciados por temas de Contraloría y que vienen directamente digamos, al ámbito personal, ¿no? Pero de todas maneras afecta a la empresa, a la institución, perdón, porque cuando se habla de funcionarios, no son funcionarios cualquiera, son funcionarios de OCITRAN. Entonces nosotros ante eso estamos tratando de demostrar que muchos de esos problemas tienen que ver con la gestión
y que son temas que no deberían ser materia de un informe de Contraloría, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la Contraloría lo que debería, en realidad entiendo yo, aparte del acompañamiento, es dar opiniones que estén vinculadas con decisiones que fueron contra la letra expresa del contrato, contra la letra expresa de la ley. Pero no debería entrar a interpretar si el contrato da una discrecionalidad, si esa discrecionalidad fue o no fue adecuada, porque cuando hablamos de discrecionalidad, el funcionario puede elegir de la A a la B, o de la A a la G, o de la A a la Z. Y esa discrecionalidad va a ser que de repente, si es de la A a la G, elija pues la D. Y de repente, años más tarde, Contraloría considera que la D no fue la mejor elección, que mejor debió ser pues la C, ¿no? Entonces, ese tipo de situación sí está haciendo que muchos de los funcionarios condicionen su decisión a la pregunta, ¿y qué pensará Contraloría? Y eso no debe ser, porque introducimos un elemento que dentro del sistema no es idóneo. ¿Dónde debe entrar la Contraloría? Si mi discrecionalidad es de la A a la Z, yo no podría haber elegido la A1, por decirlo. O si mi discrecionalidad es de la A a la M, yo no podría haber escogido la Y. Entonces, ahí muy bien que entre Contraloría, porque me va a decir, mire señoras, su ámbito de decisión era este, y usted lo ha trasvasado. Pero no me puede venir años más tarde a cuestionar decisiones que están dentro de mi discrecionalidad y que no son contrarias ni a la letra de los contratos ni de la ley. Creo que es ahí donde están fallando, no Contraloría, sino algunos funcionarios de Contraloría que están entendiendo mal el rol, y creo que tiene que ver mucho con que consideran que este es un escenario donde han habido muchos problemas de corrupción. Entonces nos están, digamos, controlando con mayor detalle, pero creo que no es lo correcto, y nosotros sí queremos seguir trabajando en ese tema de obviamente, queremos que nos acompañen, queremos que nos pidan cuentas, nos pidan informes, en eso damos llanos a todo, pero no queremos que entren a lo que es la gestión, porque entonces ya mejor cerramos el CITRAN y mandamos a todo Contraloría, ¿no? Y creo que esa no es la idea. Bueno, ya ahora sí, para cerrar con un tema que sí es mucho mejor, digamos, es un buen trabajo que hemos hecho en este tema, inspirados en lo que nos dijo la comisión que estuvo aquí acompañándonos en la OCDE, es el tema de la nueva misión. Efectivamente, cuando me dijeron, señora, su misión es poco inspiradora, la miré y realmente me di cuenta que lo que estaba escrito no tenía nada que ver con lo que nosotros sentimos cuando trabajamos en la institución, ¿no? Con lo que nosotros como equipo es nuestro compromiso. Entonces, el comité que ve estos temas, hemos identificado esta nueva misión como una propuesta que vamos allá, digamos, a oficializarla en los próximos meses, y que es como nueva misión esta que dice así: supervisar de manera efectiva la infraestructura de transporte de uso público concesionada, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Creemos que la gran actividad que marca toda nuestra gestión es la supervisión, porque efectivamente nosotros regulamos, damos normas, también vemos temas de protección y orientación al usuario, pero todo eso en realidad no se concreta si no lo supervisamos, si no vemos que efectivamente en la práctica se dé. Entonces la supervisión es como el gran sombrero de toda nuestra actividad. Y esa supervisión, si bien es cierto, tiene una serie de características, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser efectiva y todo lo que podemos decir, la verdad es que no solamente aterriza si se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Si los ciudadanos sienten que esas infraestructuras les solucionan la vida, que ya no demoran 4 horas en llegar a su casa, sino que tienen una línea 1 que les permite llegar en 45 minutos. Creo que ahí es donde se ve la gran diferencia, y por eso sí creo, como bien decía Ana, que todas estas facultades, funciones que tenemos, aterrizan finalmente en el ciudadano. Y el ciudadano tiene que entender cuál es nuestra función, para qué estamos aquí. Es para mejorar la vida de ellos a través de la adecuada supervisión de infraestructuras, nada más. Y dicho esto, estamos encaminados con la OCDE y estamos listos para el cambio. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tengo aquí algunas preguntas dirigidas a nuestros invitados, a los señores representantes de la OCDE. Tengo una pregunta para el señor Nick Malishev. Dice lo siguiente: ¿cuál es el estado de implementación de las recomendaciones de la OCDE en otros países y cuál ha sido su impacto? Thank you for that question.
we certainly spend quite a bit of time looking at just that. Every 3 years, we do a survey of the state of affairs of good regulatory practice across OECD countries, and we publish this in what's called a Regulatory Policy Outlook. And I think what we discovered is that we look at basically the use of three regulatory management tools: regulatory impact assessment, stakeholder engagement, and ex post evaluation. And what we've found is that the practices across the OECD, they vary a lot. There are some countries that are extremely good at using these regulatory management tools, and there are some other countries that are very bad, to be completely frank. I had always assumed that there would be much more convergence towards the mean. That many OECD countries have been working on regulatory improvement for quite some time, but that's not the case. So, for instance, a country like the United Kingdom, Australia, are probably some of the most advanced in terms of using these tools. And then there are many countries that really need to improve their practices considerably. But I would refer you to the 2018 Regulatory Policy Outlook, where all of that is elaborated in great detail. Otra pregunta es la siguiente. ¿Considera la OCDE que es necesario que los reguladores actúen bajo total independencia o es necesario incluir restricciones en su accionar? ¿Cómo funcionan los reguladores en otros países de la OCDE? I thought this question might come up. We certainly, in the OECD, advocate for economic regulators to be independent. But again, I made this point earlier, and I think it's important to recognize that independence is a two-sided coin. And on the other side of that coin is accountability. Like, who's the regulator accountable to, and is that accountability taken seriously? And again, in most cases, regulators are accountable to the parliament. And in interactions with many regulators that we found, the parliament probably does not discharge its accountability role as strongly as would be ideal. But again, on the flip side, there certainly are many regulators that are departments within a ministry. But again, for those that perform very, very well, there need to be really strong safeguards and very high walls between the part of the ministry that's responsible for policy formulation and the part of the ministry that might have regulatory responsibilities. And so there are some good examples of that. But again, the trend across the OECD for network regulators is toward an independent agency model. Bien. ¿Puedo agregar algo a lo que ha comentado Nick? Yo creo que es muy importante desde nuestro punto de vista también subrayar el hecho de que aunque de la OCDE nosotros reconocemos que el modelo de reguladores independientes es muy valioso para el buen funcionamiento de los mercados y de la economía, las agencias, aunque sean independientes, no están sueltos. Operan en un marco de política pública que viene definida por el gobierno. Adentro de ese marco de política pública, y por eso nosotros siempre trabajamos tanto viendo temas de marco estratégico de los reguladores, adentro de las prioridades de política pública del gobierno, el regulador puede fijar sus propios objetivos estratégicos, pero no puede ir en contra de la política del gobierno. Entonces, forma parte de la misma administración pública que el Ejecutivo. Y es muy importante subrayar este hecho. Muy bien. Y finalmente, en su experiencia, ¿alguna vez se ha medido el impacto de las tecnologías de información en la relación entre el regulador con sus administrados? That's really a new and emerging field that we're just now starting to look at in the OECD, and it sort of is the interface between this regulatory state that I described earlier and the advances in digitalization and information technologies.
It's a brave new world. I mean, there's still, we have not surveyed broadly the state of affairs as we perhaps have done in some other instances, but there certainly are phenomenal opportunities for regulators to really harness the power of digitalization in very, very meaningful ways. I mean, clearly, there have been advances in digitalizing a range of government services, but we feel that advances in artificial intelligence and machine learning, in real-time monitoring, afford potentially a whole new regulatory approach. I mean, for instance, being able to monitor outcomes in real time is a real game changer because one, you can really understand compliance, potentially understand what the brakes are on compliance, but also you might be able to develop new regulatory instruments in this. I mean, there's a really good example in the area of environmental policy in terms of being able to monitor pollution. And if you can do it in real time, you can move away from a kind of a command and control approach to more of an economic instrument approach. I think that's also true in the area of public transport and around congestion. I mean, there have been a number of countries that are able to monitor traffic patterns and charge congestion fees, and that's only through digital technology. Again, but if you move further down the field, I think machine learning and artificial intelligence will really allow regulators to understand whether their regulations are working in practice. But like I say, it's still very, very early days. But again, stay tuned. Well, the OECD is doing a lot of research on this, and we'll be developing probably in about a year's time some principles on how regulators can use digitalization much more actively in their functions. Muchas gracias. Bien, antes de finalizar.